nuestra entrevista de hoy tenemos a la doctora Elvira Valenzuela, doctora en Estudios Americanos, mención en Relaciones Internacionales. Para la audiencia, igual para simplificar un poco, porque hay muchas personas que nos están escuchando, no conocen mucho de qué se trata el tema del conflicto que hay en Colombia, que arrastra muchas décadas. Y no sé si nos podía explicar una introducción general, dónde nació, cuándo nació este conflicto, Ya, a qué bueno, se debe, las raíces, digamos. Digamos, este conflicto, como tú bien dices, data de más de 50 años y surge por un problema de las tierras, ¿ya? Porque es anterior a que se crean las FARC. Las FARC nacieron en el año 1964. Esto es anterior, porque hay en Colombia un periodo que se llama el periodo de la violencia. La violencia. Que es cuando matan, claro, 1948, cuando matan un líder sindical, digamos, y ahí empieza. Entonces, en el fondo, la raíz, digamos, del problema, el problema de las tierras. Las tierras. Entonces, para dar solución así definitiva, digamos, hay que solucionar el problema de las tierras. Este conflicto nace por las reivindicaciones de tierra por los campesinos, empieza en 1948 a Es partir, decir, ¿no? en 1948 empieza, digamos, cuando matan a un líder sindical, ¿Sí? digamos, y ahí empieza una revuelta y se llama el Bogotazo y ahí se incendia Bogotá. Claro. Y justo en esa época, en 1948, en el Bogotazo, que es emblemático, digamos, estaba Fidel Castro. Claro, como que estaba, y ahí hay fotos y todo. Entonces, pero las FARC nacen en 1964. Claro. Y su líder histórico es Manuel Marulanda, alias Tiro Fijo, que él murió de muerte natural, porque él fue muy desconfiado, nunca salió a la luz pública, se escondía, y siempre en la selva, digamos. ¿Ya? Sí. Si están dadas, digamos, en Colombia puede haber guerrilla porque hay selva, acá en Chile no se puede, digamos, porque no hay condiciones geográficas. Claro. En Nicaragua había, en Cuba también. Sí. ¿Alguna? ¿Por qué las tierras son tan importantes para el proceso de paz? Digamos, bueno, una de las reivindicaciones, de los puntos, digamos, del acuerdo, digamos, es que lo tengo acá porque me lo dio el embajador, te lo digo enseguida. Está el tema rural, claro, la solución al problema de las drogas ilícitas, la participación política, el acuerdo sobre las víctimas del conflicto y el cese al fuego. Claro, porque digamos, lo que yo comentaba, el conflicto desplazó, hay 7 millones de desplazados. Sí, más o menos, digamos 6 millones de desplazados producto del conflicto, porque si a ti te veían conversando con un paramilitar, decía ya usted es paramilitar, si te veían conversando con la guerrilla también, entonces se fueron desplazando. Y digamos, es difícil que esa gente vuelva a esos lugares, ya porque ha visto de todo. Claro. Porque los paramilitares, para que más o menos entiendan, en la década de los 80 los narcotraficantes, digamos, para defenderse de la guerrilla crearon esta organización paramilitar. Claro, es un grupo de extrema derecha, ¿ya? Y esos cometieron crímenes de lesa humanidad, es decir, esas personas no solamente te mataban, sino que te descuartizaban, ¿ya? Entonces, por eso Colombia tiene tantos desplazados, producto del conflicto, ¿ya? Es decir, la violencia siempre ha estado en el imaginario de Colombia. Entonces, uno de los problemas a solucionar es el problema de las tierras, digamos, delimitar, porque no se sabe, además usurparon tierra y todo. Este señor tanto, esta es su propiedad. Hay avance, ¿ya? Pero bueno, yo siempre he dicho que callan los fusiles, pero la tarea por delante es muy, muy larga. ¿Qué tan de acuerdo usted está con la tesis del Estado fallido en Colombia con respecto a esta situación? Bueno, se lo explico. Sí, Colombia, digamos, es un Estado fallido de acuerdo a Foreign Policy, pero ha ido mejorando, digamos, su posición internacional. Yo lo trato eso en el capítulo de la intervención de Estados Unidos en el conflicto. Debe estar en la posición 60 más o menos. Los primeros son los más fallidos. Claro, el aspecto que adentro de considerarlo como un Estado fallido tiene que ver con la soberanía territorial, ¿o no? Claro, bueno, el concepto de Estado fallido, digamos, de Noam Chomsky, es que el Estado, digamos, debe proteger a la ciudadanía y hay espacios donde no llega el Estado y ahí operan las guerrillas, claro, el narcotráfico, etc. Las iniciativas que han habido de paz, ¿ya? ¿Han sido efectivas en su criterio o no? Es decir, yo acá les dije cuál era el tema rural, ¿sí?, el de las drogas ilícitas, la participación política, el acuerdo sobre las víctimas del conflicto, claro, y el cese al fuego. Sí, yo estuve ahora en Colombia y
está el desarme, y el desarme, digamos, se está haciendo. Y ahí decía en la revista Semana, que yo traía de Colombia, que la última marcha de las FARC habían marchado 6.800 miembros, es decir, hay un porcentaje que a lo mejor eso, una hipótesis mía, se convirtió en bandas criminales.